Que esto es algo que escribimos una vez y ya no se vuelve a ver hasta final de año y se nos tiene que quedar grabadito en la mente. Y ahora coger un papelito de estos, que es como una cartulina, pues finita, así muy chiquitita, que luego doblo y pego aquí. Es el momento de plasmarlo ahora. Muy buenas, yo soy Ale Lozano y te doy la bienvenida otro día más a mi podcast Ayúdate a ayudarte. En primer lugar, feliz año a todos, feliz 2024. Lo voy a coger con muchas ganas y me voy a encargar de transmitiros todas mis ganas y todas mis energías para este año. Quería empezar con un episodio enfocado en los propósitos. En el último episodio del año abrí los propósitos de 2023 y en este episodio quiero redactarlos junto a vosotros, quiero daros mis tips, quiero transmitiros pues la forma en la que yo me pongo a hacerlo. Me voy a poner un incienso, música relajante, hacerme un café y ponerme a redactar. Y sobre todo os quiero contar cómo lo hago. Porque no es tan fácil, no es ponerse a escribir y punto. El proceso, el trabajo que hay que hacer antes y la forma en la que hay que redactarlos para que se queden aquí, porque esto es algo que escribimos una vez y ya no se vuelve a ver hasta final de año y se nos tiene que quedar grabadito en la mente. Así que os voy a dar todos los tips, todo lo que yo tengo en cuenta a la hora de ponerme un propósito y que me acompañéis en esta tarea y a ver si lo hacemos juntos. Para mí es súper importante adecuar el espacio en el que estoy para inspirarme. A lo mejor creéis que le doy demasiada importancia, pero es que hay que darle la importancia que se merece. Son los propósitos que nos vamos a marcar para todo el año. Vamos a reflejar todos nuestros objetivos en todos los ámbitos, a nivel social, a nivel profesional, a nivel creativo y hobbies, a nivel todo, a nivel personal. Entonces, para mí es súper importante sentirme cómoda. Tengo mi cuarto recogido, voy a poner música relajante, voy a poner un incienso y vamos a adecuar el entorno para pues sentirnos inspirados. Mientras se hace el café os cuento que esto no es algo que decidamos en 2 horas. Esto no es como escribir la carta a los Reyes Magos, no es me siento en la mesa a ver qué quiero, esto y esto. No, es algo que tenemos que llevar ya dándole vueltas en nuestra cabeza desde hace bastante tiempo. Todas esas cosas que no nos atrevemos a hacer, pues ay, es que qué apurado de tiempo voy, o qué va a pensar la gente, o es que si no se me da bien, o es que si no sé cuántos, pero que ya lo solemos tener en nuestra cabeza. Ya sabéis que siempre insisto un montón en que es muy importante tener nuestro propósito de vida, nuestra visión, qué es lo que queremos hacer, por qué nos levantamos cada mañana claro en la mente. Y si queréis, yo puedo seguir haciendo vídeos de estos para que veamos qué es lo que tengo que hacer en esta vida, qué es lo que se me da bien, a qué me quiero dedicar, cómo tener esa mentalidad y esas cositas claras en la cabeza. Una vez tenemos un poco, pues claro, qué es lo que queremos hacer en el camino de la vida que queremos seguir, por mucho que luego nos desviemos, volvamos, obstáculos y demás. Cuando tengamos esa visión así un poquito clara es cuando nos vamos a poder poner a hacer esos propósitos, cuando sepamos qué es todo eso que nos da vueltas en la cabeza, que esos pensamientos intrusivos que nos viene de repente de, ay, si hago no sé qué, ay, podría hacer no sé cuántos, todo eso es el momento de plasmarlo ahora. Básicamente, quiero que te quedes con que es algo que me gustaría que le dieses un par de vueltas, que lo reflexionases un poquito y que no sea me siento en la mesa a ver qué se me viene a la mente, ¿vale? Os quiero contar también que yo llevo escribiendo un diario desde que tengo pues 12 años, no diariamente, no todos los meses, incluso algún año he tenido de parón, pero he tenido esa costumbre y me gusta tenerla. Y lo que hago con los propósitos es dedicar una página en el diario a explicar cómo me siento hoy, con qué mentalidad, con qué emoción, con qué ilusión, ganas afronto el año y dejar abajo escrito el papelito de los propósitos, para que veáis que yo llevo escribiendo bastante. Aquí se ven páginas escritas, es que no se puede ver el contenido, que es un diario y que es secreto. Pues tengo este papelito de los propósitos de 2021, si se quiere enfocar. Los propósitos de 2021 los tengo pegados en la página en la que del 1 del 1 de 2021. 2023 las tengo
también escritos en la página del 1 del 1 de 2023. Entonces, quiero que repitamos esto. Si no tienes un diario, creo que aún así es importante que pues a lo mejor escribas en un papelito cómo te sientes, cuáles son tus emociones, con qué energía afrontas este 2024 y luego escribas los propósitos y a lo mejor lo metas en un sobrecito y ese sobrecito pues lo abrimos juntitas en diciembre de este 2024, ¿te parece? Vamos allá. Antes de ponernos a redactar, vamos a hablar de esos tips, de esos consejitos, de esas cosas que tenemos que tener en cuenta para que nuestros propósitos estén aquí, para que sean realizables, para que no se nos olviden, para que los llevemos a cabo, ¿vale? En primer lugar, lo que os he comentado antes, es muy importante que esto no sea un arrebato, que no sea sentarte y a ver qué se te viene a la mente. Es algo que tú vas madurando durante bastante tiempo y probablemente cuando te sientes sabrás qué es todo lo que tienes que expulsar, todo lo que quieres conseguir, todo lo que quieres lograr, ¿vale? Así que reflexionamos un poquito, le damos un par de vueltas y cuando ya sepamos por dónde van los tiros, nos sentamos. Por eso también digo que es muy importante la musiquita zen de fondo, tener un espacio que te inspire, pues para que tu mente ahí pueda divagar un poco y se ponga creativa, que es lo que queremos. Importante que sea realista lo que nos propongamos, que no me ponga... que yo soy muy soñadora y me encanta ser creativa, soñadora y que todo lo que se nos venga a la cabeza, todo lo podemos conseguir, tacatá, tacatá. Soy muy soñadora, pero que sea realista, porque si no luego vamos a abrirlo en diciembre y vamos a decir, pero ¿qué es esto? Es como si yo pongo, quiero componer una canción y que tenga 3 millones de escuchas y cantar en el Within Center. Y es como, bueno, ¿qué sueños puedes tener? Pero a lo mejor conseguir eso en 2024, cuando te escuchan 15 personas, es un poco demasiado ambicioso y soñador, ¿vale? Con eso me refiero a que seamos realistas. Importante también, que no se nos contradigan los sueños, o sea, que sueñe una cosa y a la vez sueñe otra, que sea al revés o que no pueda cumplirlo a la vez. Por ejemplo, es como si pongo, quiero estudiar una carrera de criminología y quiero estudiar una carrera de arte dramático o algo así. Algo que no puedas compaginar por tema de horario, tema económico, tema tal. Ponte cosas bien, prioriza qué es lo que quieres de verdad, qué es lo que quieres para este 2024. A lo mejor el año que viene puedes hacerte la carrera de arte dramático, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y para mí el consejo más importante para marcarte los propósitos de este 2024 es que especifiques mucho, que seas muy concreto. Yo este año 2023 redacté un montón de cosas, un montón de propósitos, pero demasiado amplios, y eso no me permite a mí tenerlo aquí. Por ejemplo, puse algo como tener una buena rutina en el gimnasio, o conocer a gente en el mundo de la televisión. Yo quiero ir un paso más allá. Yo quiero poner, quiero conocer a esta persona. Y a lo mejor mi cabeza ya tiene más en mente, ostras, que esta chica quiere conocer a Sandra Golpe. ¿Cómo lo va a hacer? Pues ya veré yo cómo lo hago, ¿no? Pero que ya tengo una imagen, una cara, una voz, algo aquí. Si no es demasiado genérico y al final como que no tenemos ese motor por dentro que nos lleve a conseguirlo. Así que es súper importante ser muy específicos. ¿Que un propósito se nos queda así de largo? Pues que se nos quede así de largo. Pero que vayamos muy al grano de todo eso que queremos conseguir, ¿vale? Así que, en cuanto a la cantidad, había escrito algo rollo que pongas una cantidad asumible. Es importante que desglosemos, que tratemos todos los palos, que toquemos todos los palos. En salud, en amor, como queremos que nos vaya en el amor. ¿Qué esperamos de nuestra relación o qué esperamos de alguien si conocemos a alguien este año 2024? ¿Qué queremos que nos aporte? A nivel personal, ¿qué es lo que queremos dar de nosotros? ¿Qué no nos gusta de nosotros que nos gustaría cambiar y mejorar de cara a este 2024, de cara ya al 2025, ¿no? ¿Qué rutina de gimnasio quieres seguir? Quiero ir al gimnasio desde el 1 de enero, vale, pero ¿con qué objetivo? ¿Qué pretendes? ¿Qué es lo que te mueve a ti a ir al gimnasio? ¿Cuál es tu objetivo detrás de todo eso? Toca todos los palos a nivel profesional. ¿Estás estudiando algo? ¿Qué estás estudiando exactamente? ¿A dónde quieres que te lleve? ¿Qué te gustaría sacar de eso durante este año? A nivel laboral, ¿qué te gustaría mejorar de tu trabajo? ¿O qué trabajo te gustaría conseguir en este 2024? Toca todos los palos.
Acabo de terminar de redactar así un poquito, tampoco me he extendido mucho, pero bueno, cómo me siento actualmente a día de hoy. Y ahora coger un papelito de estos, que es como una cartulina, pues finita, así muy chiquitita, que luego doblo y pego aquí, ¿vale? Bueno, yo ya he redactado mis propósitos, ahora te toca a ti. Espero que te sirvan un poquito los consejos o los tips que hemos tratado aquí, o que al menos te inspire la forma en la que yo lo hago. Ya por todas, te deseo lo mejor, de verdad creo que eres capaz de conseguir lo que te propongas. Y bueno, acompáñame, ¿no? En este año vamos a crecer juntos. Hasta el próximo episodio.